Muy bien, estamos ahora con Brenda Álvarez, ella es coordinadora del área legal de Promsex, con quien voy a conversar sobre este horrible caso de feminicidio del que hemos tenido noticia el fin de semana. Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Renato? Muchas gracias por la invitación. Y sí, lamentablemente tenemos que hablar de un tema absolutamente triste y lamentable, ¿no? Había pasado antes en Miraflores, pasó ahora en Cajamarca. Así es. Ya desde el momento en que un hombre es capaz de rociarle gasolina a una mujer, prenderle fuego, estamos hablando de una sociedad que se ha vuelto más primitiva. Desde Promsex, ¿qué tipo de trabajo ustedes alientan o estimulan o aconsejan para poder prevenir este tipo de cosas que yo no sé si se pueden prevenir porque son de una bestialidad tal que no sé si hay un trabajo consciente que hacer con ello? Sí, yo creo que, y desde Promsex creemos que en este momento la oportunidad que tiene el país para mirar realmente a las políticas de prevención de la violencia machista en nuestro país. Vamos, seamos realistas. El Perú ha empezado por la criminalización de la violencia contra las mujeres, pero sus políticas de prevención de la violencia contra niñas, contra adolescentes, contra mujeres aún es inexistente. O sea, recién estamos discutiendo, por ejemplo, la incorporación del enfoque de igualdad de género en el currículo escolar, cuando la violencia machista es casi inherente a la historia del Perú, ¿no? Entonces, es decir, tú sí encuentras una relación entre hechos como el vivido en Cajamarca, lo ocurrido antes con Avi Ágreda y la ausencia de debate de asuntos de género en la escuela. Por supuesto, porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasan las personas o cuánto tiempo pasamos las personas en las escuelas? O sea, un niño de los días de la semana pasan casi la mitad de la semana del tiempo en las escuelas. Y es en las escuelas donde se imparten valores, por ejemplo, es un contenido básico de la currícula escolar, la prevención de la drogadicción, la prevención o el respeto de las señales de tránsito, etcétera. Pero, por ejemplo, no se tiene o no se enseña en las escuelas a cómo eliminar o dejar de ser machistas. Incluso... ¿Se puede enseñar? ¿Se puede enseñar en una sociedad donde está tan arraigado el machismo? ¿Se puede enseñar a no ser machista? Por supuesto que sí. A ver, cuéntame un poco para imaginar cómo podría ser esa educación. Esto ya está evidenciado, o sea, hay evidencia que ya demuestra que, en principio, el machismo no es natural al ser humano. O sea, el machismo es una manera, es parte de las culturas en las cuales el hombre tiene una posición de la hegemonía de la violencia, y vamos a ponerlo de esa manera, sobre la subordinación de las mujeres. Y esto ha sido aprendido. Por ejemplo, en Europa hay muchos países que han implementado políticas efectivas de prevención de la violencia, de prevención del machismo y erradicación del machismo. Y esto ha tenido efectos reales en la disminución de violaciones sexuales, la disminución de feminicidios, la disminución, por ejemplo, de violencia en las relaciones de pareja, entre otras situaciones, ¿no? Eso es bien importante decir, porque hay sectores conservadores que, por ejemplo, dicen, no, Promsex infla las estadísticas cuando habla de crímenes de odio, refiriéndose a la comunidad LGTBI, ¿no? O que no hay machismo en casos en donde para otros es evidente que hay machismo. Por supuesto, yo creo que un daño que se le viene haciendo a nuestro país, y creo que a nuestras futuras generaciones, y principalmente a las mujeres, creo yo, es que sigamos negando una realidad que nos vomita en la cara, ¿no? Porque detrás del tipo que es capaz de prenderle fuego a alguien, a una mujer, hay un desprecio por la otra persona, pero también por el otro sexo, ¿no? Así es. Una de las cosas que es importante que resaltemos es que un feminicidio cometido contra una mujer no solamente es un mensaje para esa mujer, es un mensaje para todas las mujeres. Y estoy segura que si nosotros conversamos con muchas mujeres, y si tú conversas con mujeres que están a tu lado, estoy segura que ellas te van a transmitir la sensación de terror que hemos sentido cuando a Avi la quemaron en un bus de transporte público acá en Miraflores, o cuando a Juana la quemaron en Cajamarca. Ese mensaje, y por eso los feminicidios también son crímenes de odio, porque no solamente es un atentado contra la vida, porque sí, ¿no? Sino es un atentado contra la vida en razón por la discriminación que existe en nuestro país. Entonces, desde Promsex, ¿cómo ven el comportamiento de las autoridades en general? Porque claro, los jueces, los fiscales dicen, bueno, las normas están dadas y hay que aplicarlas.
pero da la impresión de que no todos se compran el pleito de tratar de socavar ese machismo que está tan instalado en la mente de los peruanos, ¿no? No sé ustedes cómo evalúan el comportamiento de los políticos. ¿Están comprando el pleito o no? Yo creo que no. Yo creo que, y desde Pronsex, la evaluación que tenemos es que lamentablemente cada vez que hay un asesinato, un feminicidio, una violación sexual a una niña, el presidente de la República sale a dar un mensaje a la nación, ¿no? Pero no vemos ninguna política efectiva que nos digan, no sé, hoy día empieza el plan para erradicar la violencia o publicidad contra el machismo, por ponernos algo mínimo, ¿no? Publicidad contra el machismo. Es más, en el caso del fallecimiento de Villagra, el presidente Vizcarra tuvo una frase tan desafortunada que yo quiero pensar que es un lapsus y no el reflejo de su forma de pensar, ¿no? Porque dijo algo así como, bueno, son cosas que pasan. Designios de vida. Es ¿cómo fue? Que eran designios de la vida. Exactamente. No son designios de la vida, no son claramente... no sé, problemas que hay que enfrentar, ¿no? Enfermedades mentales que hay que enfrentar. Sí, pero ni siquiera son enfermedades mentales. Y ahí, o sea, cabe hacer una precisión porque no estamos hablando de enfermos mentales. Las personas machistas o estos agresores no son enfermos mentales y esto ya lo ha determinado el propio Ministerio de Salud. No son enfermos. No son enfermos mentales. ¿En qué categoría son agresores, entran? son machistas, son feminicidas, son violadores, ¿no? Y esos son los términos que nosotros tenemos que emplear para referirnos a estas personas. Y estas personas pueden ser cualquiera. Están cerca de nosotros y de nosotras, no respetan estatus social ni económico. El único problema que existe es que cuando la víctima se encuentra en una situación de pobreza, la situación de exclusión es mayor. Mientras esperamos el gesto de los políticos, que ojalá llegue, ¿qué recomendarle a la gente, Brenda, para trabajar también a nivel, no sé, doméstico, más privado, el tema del machismo? ¿Qué tipo de consejería alientan ustedes? Bueno, yo creo que tenemos que hacer un llamado principalmente a los hombres, ¿no? El machismo se aprende, pero también pueden desaprenderlo. Y creo que es una responsabilidad que todos los hombres tienen en su poder y en sus manos para no controlar a sus parejas, ¿no? Para no golpear a sus parejas, ¿no? Para erradicar ese machismo que vive en cada uno de ustedes, ¿no? Y en relación a las mujeres, lo que yo les diría es que si es que tienen la intuición de que lo que están viviendo no es algo agradable, no es algo con lo que se sienten cómoda, tienen la posibilidad de salir de esa situación. Que no necesitamos vivir, o es posible vivir una vida libre de violencia, pero también haría un llamado a las autoridades, al presidente Vizcarra, que tome realmente el problema, que lo aborde y que garantice políticas de prevención. Al ministro de Educación, Alfaro, ¿no? Esperamos que el comunicado del Ministerio de Educación, donde dice que sí se va a incorporar, por ejemplo, el enfoque de género en el currículo escolar, sea realidad y que en las escuelas podamos tener contenidos de erradicación del machismo entre los niños y las niñas y políticas también de prevención del acoso sexual en las escuelas y de la violencia sexual contra niñas que muchas veces son agredidas sexualmente por profesores. Brenda, en el vecindario, en América del Sur, en la región, ¿tú dirías que hay un país en cuyo espejo deberíamos mirarnos en esta materia, que está haciendo las cosas bien, cuyos políticos están asumiendo el protagonismo en este tema? Sí, yo creo que sí. Creo que Chile con Bachelet ha sido un gran ejemplo, ¿no? Creo que también Uruguay es un gran ejemplo a seguir. La Ciudad de México también, la Ciudad de México, y ya que entrevistó al candidato, la Ciudad de México se planteó que sea un espacio vivible para las mujeres. Las mujeres también necesitamos vivir en una ciudad que nos garantice estar libres de machismo, con, por ejemplo, políticas contra el acoso sexual callejero, y que eso son competencias también de la ciudad. Y creo que de ahora en adelante, mira, he debido ser más insistente en ese tema con el candidato Castañeda, pero creo que estamos en la obligación de incluir ese tema en estas entrevistas que siempre les hacemos a los candidatos, porque tan importante como que nos digan cómo resolver el transporte, así es tan o mucho más importante que nos digan cómo van a hacer para que nuestra ciudad sea más vivible para las mujeres, ¿no? Así es. Y en el caso de Lima, por ejemplo, lamentablemente la gestión del actual alcalde eliminó una casa hogar
para mujeres víctimas de violencia sexual y la política de Lima Metropolitana para la atención a la violencia contra las mujeres. Lamentable, pero también hay responsabilidad que no solamente recae en el Poder Ejecutivo central, sino también en los gobiernos regionales, ¿no? Y en este caso, en Lima, no tenemos ninguna política en favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres o de protección de nuestros derechos, ¿no? Bueno, estupendo que lo enfatices, Brenda. Muchas gracias por venir y qué lástima que sea para comentar estos temas. Ojalá que la próxima sea para hablar de los avances que se están dando en esta materia. Sí, ojalá, y esperamos. Las mujeres merecemos vivir una vida libre de violencia. Muy bien, muchas gracias, Brenda. Un aplauso, por favor, para Brenda Álvarez, coordinadora del área legal de Promsex. Y yo me voy ahora a conversar con Ricardo Belmont, ¿no? Sí, me dicen que estamos con el que va segundo en las encuestas, según algunos sondeos. Ricardo Belmont está tentando nuevamente la alcaldía de Lima. ¿Y lo tenemos? ¿Sí? ¿Estamos ya con él?